Hola, soy Nora Guevara, profesora de lenguaje, y estoy aquí para ayudarles con algunos tips y algunos ejercicios para que puedan mejorar su comprensión o competencia lectora. Este curso está destinado especialmente para estudiantes de enseñanza básica. Y vamos a comenzar de inmediato, sin rodeos, porque el tiempo vuela y no quiero que se me cansen antes de tiempo. Para la lectura del día de hoy vamos a trabajar con un texto que se llama Relato Africano y le voy a leer las instrucciones que trae este texto. Una de las cosas más importantes dentro de la comprensión de lectura y del trabajo de lenguaje es que ustedes aprendan a leer y a seguir instrucciones. Por eso este texto y todos los que vayamos a ver van a venir con bastantes instrucciones. Esto les sirve para todas las áreas de aprendizaje. Todos los profesores dan instrucciones todos los días y uno, como no se acostumbra a escucharlas o a leerlas, se equivoca. Por lo tanto, vamos a leer las instrucciones, las vamos a destacar y las vamos a seguir. Yo les sugiero que pidan este texto, que trabajen con él, que lo impriman y trabajen en papel. Esa es la mejor forma de aprender, porque cuando uno lee, marca o escribe, está desarrollando muchas más habilidades que si solamente está mirando algo. Así es que mi sugerencia es pausen el video, consíganse el texto, imprímanlo y trabajen. A medida que lees, anota al lado derecho del texto las principales acciones de cada párrafo. Entonces, aquí hay que leer bien, pues cuando yo he hecho este trabajo con mis estudiantes, empiezan a notar de qué se trata el texto y aquí dice que son las acciones principales. Entonces, hay que leer muy bien la instrucción. Muchas veces los estudiantes se equivocan porque le dan la instrucción y escuchan la mitad y el resto la subentienden o la leen rápido y hacen lo que siempre les piden. Entonces, ojo. Recuerda que algunas acciones abarcan más de un párrafo y que los diálogos están incluidos en la acción que los precede o en el párrafo que lo precede. Les voy a agregar eso, están incluidos en, voy a poner mejor el párrafo, les va a ser más fácil, que los precede. O sea, si yo tengo un párrafo y debajo vienen varios textos de diálogos, todo eso es un solo párrafo. Emplea llaves para delimitar los grupos de acciones. O sea, aquí hay una segunda instrucción. Voy a marcar las acciones principales con llaves. Anota al lado superior derecho de la hoja el tipo de texto y la función del lenguaje. Su tema, denotativo y connotativo, y su finalidad, denotativa y connotativa. ¿Qué quiere decir esto? Primero, al lado superior, al lado derecho de la hoja, vamos a anotar, vamos a poner ahí, tipo de texto, literario o no literario. La función del lenguaje, ¿es referencial, es apelativa? ¿Qué función es? Su tema, denotativo es textualmente de qué se trata y connotativo es interpretativamente de qué se trata. Lo mismo que con su finalidad. Entonces vamos a marcar aquí, tienen que anotar el tema, tienen que anotar el tipo de texto, la función del lenguaje y la finalidad. Entonces yo en este caso lo que haría si tuviera en el papel, lo anotaría inmediatamente para no olvidarme. ¿Se fijan? Entonces yo corro esto y dice al lado derecho, por lo tanto, me tengo que ir para este lado y anoto la primera. Tipo de texto, dos puntos. Función del lenguaje. Acostúmbrense a no abreviar porque así uno va, lenguaje,
reforzando la capacidad de estar escribiendo siempre. Escribir es muy importante para el cerebro. Escribir con un lápiz es muy importante para el cerebro. No es lo mismo digitar que escribir con un lápiz porque uno está desarrollando muchas más habilidades. Porque el cerebro, cuando tú tomas un lápiz, lo pones en un papel, vas dando vuelta con él y vas escribiendo, está usando muchas más neuronas que si tú digitas apretando una tecla. Fíjense que es importante escribir. Por eso a los profesores de lenguaje les interesa tanto que ustedes escriban, no es por molestarlos. Y de ahí la importancia de un dictado, de una copia. El cerebro está desarrollándose mucho más. Además de la función del lenguaje, tenemos que poner el tema, de qué se trata y la finalidad. Y nos está pidiendo el tema denotativo y el tema connotativo. Yo lo estoy poniendo así porque muchos profesores les gusta que ustedes manejen estos datos, que entiendan lo que es connotativo y lo que es denotativo, y lo vamos a aprovechar de ver. Y la finalidad entonces, denotativa, y la finalidad connotativa. Todo eso hay que llenarlo. ¿Por qué lo pongo de inmediato? Porque cuando uno lee las instrucciones se apura mucho y después se olvida. Y me pasa que los alumnos hacen toda la actividad, lo entregan, le ponen una nota y recién se dan cuenta que les faltó todo esto y baja mucho la nota. Por eso es bueno ir destacando y luego ir viendo si lo hizo. Luego dice, destaca las marcas textuales para el tipo de narrador, el tipo de texto, el tipo de mundo. O sea, me está pidiendo algo más que es bastante complejo. Y nomínalos. Nomínalos es ponerles nombre. Entonces, destaca marcas textuales del tipo de narrador, el tipo de texto y el tipo de mundo y nomínalos. Eso quiere decir que cuando yo vaya encontrando esas marcas, las tengo que destacar y ponerles nombre. Une las marcas textuales con su nombre con una flecha. Entonces esas marcas textuales las voy a unir con una flecha. ¿Qué es una marca textual? Aquella marca que yo encuentro en el texto que me dice qué tipo de narrador tengo. Entonces voy a marcar narrador, los vuelvo a marcar, ¿se fijan? Para que me queden clarito, tipo de texto, tipo de mundo y les tengo que poner nombre. Y unirlos con una flecha. Yo cuando hacía este tipo de trabajos, les ponía un punto por cada elemento que ellos me cumplían de las instrucciones. En general les iba bien mal porque se olvidaban, como les digo, de hacer las instrucciones. Y las instrucciones son vitales, hasta en la universidad, hasta en el trabajo. Cuando uno va al trabajo, el jefe le va a dar una cantidad de tareas que tiene que hacer, le va a dar las instrucciones y usted tiene que escucharlas y aplicarlas, si no va a tener un problema. Y si uno es un jefe, tiene que aprender a dar las instrucciones con claridad para que los empleados puedan hacer lo que les está pidiendo. Y nos pone aquí el texto una nota. Recuerda que los diálogos, los comentarios y las descripciones no forman parte de las acciones y se anotan solo cuando son trascendentales. O sea, como nos están pidiendo las acciones principales, no podemos hacer referencia a nada que sean diálogos, comentarios o descripciones. Con esto ya estamos en condiciones de avanzar. En el África Oriental se hablan tantas lenguas como tribus se distribuyen por inmensas llanuras y montañas. Sin una lengua común no hubiera sido posible el entendimiento entre sus habitantes. Esta lengua es el suajili, con el cual uno puede dialogar con un kikuyu, un wakamba, un masái o cualquier miembro de las diferentes tribus del África del Este.
El suajili es bellísimo en lo que se refiere a los nombres de los animales. El león se llama Simba, la gacela, Suala, el leopardo, Chui. Difícilmente se encontrarán palabras más adecuadas para expresar el poder, la fragilidad o el peligro sigiloso del león, la gacela, el leopardo, respectivamente. Hasta aquí nos están haciendo una introducción, por lo tanto no tenemos ninguna acción. No escapa de estas perfecciones lingüístico-zoológicas el hipopótamo. El suajili, el hipopótamo se llama kiboko. Aquí yo creo que hay un error en la escritura, así que la vamos a corregir inmediatamente. Este nombre sí que es representativo del volumen, la irónica torpeza, la voz cavernosa, la marcha pesada y cómica, incluso del mal humor de los hipopótamos. Kiboko tiene una historia preciosa contada en toda África oriental y central. Es posible que sea de origen pigmeo. Ya tenemos entonces que nos estamos encontrando con una historia. Lo importante ahora es saber qué tipo de historia para delimitar si es una historia real o una historia ficticia, o sea, si es literario o no es literario el texto. Seguimos avanzando. Cuando Dios hizo a los animales, los envió a vivir en los distintos parajes de la tierra, reza la citada leyenda. Aquí tenemos una acción. Dios hizo a los animales y les envió a vivir a los distintos parajes de la tierra. Lo voy a destacar con rojo. Así me van quedando claras. Y vuelvo a la instrucción porque ya tengo una acción. Dice, emplea llaves para delimitar los grupos de acciones y anota al lado derecho las principales acciones de cada párrafo. Por lo tanto, yo tengo que ir leyendo para el párrafo completo determinar cuál es la acción principal, aunque uno debiese saber que la acción principal siempre es la primera que se nombra y de esa acción principal van a surgir muchas otras acciones, porque si se ordena un texto es como cuando uno se levanta, su primera acción es levantarse y todo lo que haga después es secundario, porque si usted no se levanta no puede hacer nada más en el día. Entonces yo me levanto, voy al baño, me lavo, voy a la cocina, me preparo desayuno, voy a la pieza, preparo mi mochila, salgo a la calle, tomo el metro, la micro, lo que necesite, se fijan, pero la primera acción, la principal fue levantarse. Y reza la citada leyenda, ordenó a algunos que se fueran a las frescas montañas, donde los calores nunca los someterían al azote africano. Ya tenemos entonces los envió a vivir, por lo tanto se fijan que todas estas acciones son el desglose de los envió a vivir. A los tibios valles del Ruwenzori y a los volcanes Virungase. Fueron los gorilas de la montaña, los antílopes enjaezados y los leopardos. Mandó a otros a que se dispersaran por las abrasadoras llanuras. Y en aquel infierno se establecieron las gacelas, los antílopes, los guepardos, los avestruces y otras criaturas que habían de soportar largas sequías y agotadores estíos. Destinó a otro grupo a las selvas húmedas y abrumadoras. Obedientemente se sumergieron en la floresta los búfalos enanos, los chimpancés, los okapis y los raros antílopes forestales. Ya tenemos entonces la primera acción principal. La vamos a anotar aquí y obviamente sintetizada, es decir, en muy pocas palabras. Dios creó los animales y los repartió, no los repartió y, sí, puedo poner, repartió por la tierra. Hay muchas formas de decir lo mismo, lo importante es que lleguen a esto, que pueden decir
Dios creó los animales y los envió a vivir a diferentes lugares de la tierra, pero no nos puede faltar Dios, porque este es el actor principal en este párrafo. Porque acuérdense que estamos por párrafos. Y vuelvo a asegurarme que he seguido toda la instrucción. Dice, al lado derecho, las acciones principales. Emplea llave para delimitar grupos de acciones. Y anota al lado derecho el tipo de texto. Ya sabemos el tipo de texto. Es un texto literario porque ya no está hablando de cómo Dios creó a los animales. Es un texto literario. Y este texto literario es un relato, por lo tanto se dice que es un cuento. Y como está hablando de la creación, sabemos que es un mito. Ese es el tipo de relato con que nos hemos encontrado. Porque es un mito, porque es una creación, porque no es una leyenda, porque la leyenda habla de cosas cotidianas, sino del origen del mundo. La función del lenguaje, para que ustedes se acuerden cómo hacer esto, cuando uno llega a este tipo de actividad y no se acuerda cuáles son las funciones del lenguaje, en lugar de saltarse la pregunta, o toma el libro de texto o va al buscador de YouTube, si es que está en un computador, y escribe arriba funciones del lenguaje. Y así no necesita preguntar porque usted puede buscarla solito. Y está la referencial que informa, la emotiva que expresa emociones, la apelativa, que es la que llama a la atención del otro, la fática, que es la del lenguaje, la comunicación, metalingüística, la que habla acerca del lenguaje, y la poética. Y entonces sabemos que es la referencial porque es la función que informa. Dejamos entonces esto y volvemos al texto para seguir trabajando en él. Y sabemos ya que la función es referencial porque está informando lo que ocurre en el texto. El tema en forma denotativa, o sea, textualmente como aparece en el texto, ya sabemos que es la creación y distribución de los animales. De los animales. Aquí yo voy a hacer un clic para que me quede ordenadito. Ya. El tema connotativo lo tengo que ver al final, porque eso es interpretativo. Cuando me hablan acerca de la creación, ¿qué me quieren enseñar? ¿Cuál es el tema de la enseñanza? Y eso lo voy a saber solo cuando termine. La finalidad del texto también lo voy a saber al final. En todo caso, como es un cuento, la finalidad de un mito es contar cómo se crearon y distribuyeron los animales en el mundo. Eso es de forma denotativa, o sea, textual, tal como está dicho ahí. Es un mito que nos quiere contar cómo se crearon y cómo se distribuyeron en el mundo, nada más que eso. Pero cuando uno lo interpreta, es decir, connotativamente, se va a encontrar con otro, otra finalidad. Se fijan, yo empiezo inmediatamente a completar, porque de lo contrario voy a terminar el trabajo y me voy a olvidar de hacerlo todo. Por eso uno lee la instrucción e inmediatamente empieza a marcar y a anotar y a avanzar en ese ritmo. Luego de esto decía que había que emplear llaves para delimitar grupos de acciones. Y yo les recuerdo que aquí dijimos que debajo de lo que hizo Dios habían grupos de acciones, porque estaban todas las acciones que se derivaban de lo que había hecho Dios. Por lo tanto, yo voy a sacar por aquí una llave, porque dice llave. Esta llave voy a usar y voy a delimitar las acciones que hay aquí. Todo lo que hizo Dios con los animales. Todas esas acciones están delimitadas por lo que hizo Dios.
Una vez que puse la llave, vuelvo a mirar las instrucciones. Generalmente un profesor da esta actividad para unas 2 horas de clase, por lo tanto uno se puede tomar todo el tiempo del mundo, puede preguntar y a ir avanzando lentito. Y destaca las marcas textuales del tipo de narrador, el tipo de texto, el tipo de mundo. Ya sabemos que aquí tenemos un tipo de narrador. Cuando Dios hizo los animales, los envió a vivir con a los parajes de la tierra. Está en tercera persona. Aquí le voy a cambiar el color. Ahí. Porque el narrador nos está contando lo que hizo Dios, no es parte de la acción. Dice exactamente lo que hicieron y de momento no nos dice lo que piensan los animales. Por lo tanto, vamos a avanzar un poquito para ver si podemos descubrir si este narrador que está contando desde fuera de la historia sabe o no lo que piensan los animales. Y de acuerdo a eso vamos a saber si el narrador es omnisciente o es observador. Hay que recordar que hay 4 tipos de narradores, 2 que están dentro del relato y 2 que están fuera del relato. Los que están dentro del relato participan de la acción. Son el narrador personaje y el narrador protagonista. Y hay 2 que están fuera del relato, que no participan de la acción, y son el narrador observador y el omnisciente. Ahí estamos decidiendo, porque este narrador que nos cuenta la historia no participa de la acción, nos cuenta desde fuera qué es lo que hace Dios. Seguimos. Solamente faltaba el destino del obeso Kiboko para completar la distribución de la fauna en las tierras africanas. Esta inapelable decisión del padre de los animales acompañaban el Kiboko los otros. Solamente faltaba el destino del obeso Kiboko para completar la distribución de la fauna en las tierras africanas. En la inapelable decisión del padre de los animales, acompañaban el Kiboko los otros gigantes de la creación, el elefante y el rinoceronte. Dado su apetito insaciable, considerando la enorme cantidad de alimentos que necesitan para vivir, el Señor los envió a los 3 a las sabanas y a las praderas. Y aquí ya tenemos clarito el tipo de narrador. Considerando los alimentos, el Señor los envió a las sabanas y a las praderas. ¿Por qué esto me sirve? Porque yo entiendo que el narrador sabe lo que consideró, lo que supuso el creador de los animales para distribuirlos y por lo tanto sabe lo que piensan y es un narrador omnisciente. Y la instrucción dice que yo nomine al narrador y que haga una flecha. Por lo tanto, aquí voy a hacer una flecha y voy a decir qué tipo de narrador tengo. Y es un narrador omnisciente. ¿Se fijan? Le puse barrador. Narrador omnisciente. Vuelvo a las instrucciones a ver si me faltó algo. El tipo de narrador, el tipo de texto, marcas textuales. Entonces tengo que buscar algo que me diga que esto es una narración y que es un mito. Cuando Dios hizo los animales, y marcó todo esto, y esta va a ser mi marca de que es un mito y que es una narración porque está contando acciones. Entonces pongo insertar nuevamente una flecha. Ahí. Y le voy a poner texto narrativo mito. Y yo sé que es un texto narrativo que está contando algo. Dios hizo los animales. Y como está contando que los hizo, sabemos que es un mito. Tengo contestada esa. El tipo de mundo. En este caso ya sabemos que es un texto mítico. Por lo tanto, lo podemos poner aquí abajito.
Tipo de mundo, mito o mítico. Seguimos. Las marcas textuales y lo uno a su nombre con la flecha. Lo tengo perfecto. Ya terminé toda esa parte. Ahora me falta solo ver lo que es connotativo, lo denotativo y las acciones de los otros párrafos. Por lo tanto, sigo avanzando. Aquí me falta entonces en el párrafo 5 qué acción es la principal. Donde el sol abraza y es necesario deambular eternamente para encontrar las reverdecidas lluvias. Aquí no tengo acción, por lo tanto me lo salto, porque Dios todavía está distribuyendo los animales. No ha avanzado. Tras soportar los ardores solares sobre su piel sonrosada, hinchado como una enorme salchicha por las picaduras de los mosquitos, caminando torpemente sobre sus extremidades, resoplando de fatiga, Kiboko se presentó al padre y le dijo, aquí tenemos otra acción. Kiboko se presentó al padre y le dijo, la voy a marcar con rojo como lo hice arriba para no ir confundiendo mis temas. Soy demasiado gordo para vivir en las tierras secas. El agua me libraría del peso, me defendería de los mosquitos y refrescaría mi corpachón. Señor, envíame a vivir a los ríos y a los lagos. Entonces aquí tenemos una nueva acción. Kiboko va donde el Señor y le pide lo envíe a, 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 a- a el agua. Seguimos avanzando. Ahí se fijan que aquí hay un diálogo. Este diálogo es parte de este párrafo. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando hay un diálogo es parte del párrafo anterior? El padre de los animales argumentó, eres demasiado grande, equivoco, necesitas mucho alimento y en los ríos vas a terminar con todos los peces. Esto no es una acción porque el padre está dialogando con Kiboko, todavía no hace algo. Cuando Kiboko va al padre, esa es una acción. Y en el diálogo yo entiendo que le fue a pedir, ¿se fijan? Yo te prometo, Señor, que no probaré ni un solo pez y saldré cada noche para alimentarme con la hierba de las praderas. Para demostrártelo, voy a correrme para abajo para tener el texto completito y ustedes lo puedan ver conmigo. Cada vez que defeque, pulverizaré materialmente mis excrementos para que veas que en ellos no habrá ni una sola espina, ni una sola escama. Si cumples tu promesa, equivoco, te dejaré vivir solo en los ríos y en los lagos de África, dijo el bondadoso Señor. Entonces, ¿qué hizo equivoco aquí? Piensen, el padre no está de acuerdo y él hace algo, le hace una promesa. Esa es una acción para conseguir lo que quiere. Equivoco le hace una promesa al padre. El diálogo, un fragmento del diálogo no es acción. La acción, por eso uno la puede sintetizar. No sé a quién, aquí falta un tilde, miren, o porque es una pregunta indirecta. No sé a quién se le ocurriría este relato. Estoy seguro de que era un gran observador. Acá tenemos otro narrador. Y este narrador sí que está dentro del relato, porque nos está comentando el cuento que acaba de, o el mito que acaba de relatarnos. Este narrador está en primera persona. No sé a quién se le ocurría este relato. Estoy seguro, esta es la marca textual, porque un texto puede tener más de un narrador dependiendo de cómo lo planteen. En este caso, nos lo plantean como que hay una persona que nos está contando una historia que escuchó. Por lo tanto, como él la escuchó y nos la contó, tenemos un narrador, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se acuerdan? Si está dentro del relato, tenemos un narrador que se llama
protagonista y un narrador testigo. El protagonista, él realiza la acción, el testigo la escucha y la cuenta. En este caso tenemos un narrador, testigo. Testigo en el sentido de que él es testigo de lo que le contaron y lo puede repetir. Porque todos los hipopótamos vivientes se alimentan con hierba que crece en las praderas y sabanas, que circulan en los ríos, desmenuzan cuidadosamente sus heces fecales a medida que las expulsan mediante rápidos movimientos de su corta cola y musculosa cola, y evidentemente jamás ingieren un pez o cualquier otra criatura de las aguas. Contrariamente, enriquecen los ríos con el nitrógeno y material orgánico de sus excrementos. En un río con hipopótamos, la vida es siempre riquísima, los peces extraordinariamente abundantes. Y ahora podemos contestar lo que nos pidieron acá. El tema connotativamente es, en este caso, no era la creación de los animales, ¿no es cierto? Es la explicación, no, vamos a poner los hábitos del hipopótamo, porque lo que quiere el narrador es contarnos, hipopótamo, es contarnos por qué el hipopótamo hace todo lo que hace con sus excrementos. Por lo tanto, la finalidad de este texto es explicar por qué el hipopótamo, qué es lo que hacía el hipopótamo con sus excrementos. Veamos, se fijan que no debe volver. Porque el hipopótamo desmenuzan sus heces o su caca. Desmenuza sus heces. Ahora, si uno analiza esto, que es lo que generalmente me han contestado, ustedes dirían que está bien o que está mal. Y aquí una pregunta. Si connotativamente es la interpretación, el tema entonces no es la creación de los animales, ¿no es cierto? El tema sería los hábitos del hipopótamo, porque uno es más específico. Y connotativamente tendríamos que interpretarlo y entender que hay una segunda lectura. Entonces, era la creación. Y después, no sé, en general yo hice lo que hacían mis alumnos para que ustedes lo vieran. Eh, pero en realidad, si uno es específico, están los hábitos del hipopótamo. Ese es el tema, porque el hipopótamo desmenuza sus heces. Por lo tanto, la finalidad no es contar la distribución, porque en el fondo aquí se concentró en equivoco. La finalidad era explicar por qué desmenuza sus heces. Entonces, ¿qué es interpretativamente o connotativamente? En una segunda lectura, si uno tuviera que interpretarlo. Con esto, ¿qué nos quiere enseñar el texto? El tema sería, por ejemplo, hay varios, todo depende cómo uno lee. Uno puede decir, las órdenes no siempre son definitivas. Ese podría ser el tema, porque Dios tomó una decisión como definitiva y sin embargo Equivoco tuvo problemas y se los mostró. Por lo tanto, la finalidad es que cuando uno tiene
problemas con una orden debe acercarse y explicar su problema para resolverlo. O los problemas se pueden resolver conversando. Ahí sí tenemos algo que es connotativo, porque nosotros lo llevamos a la vida real. Lo connotativo es cuando yo leo algo, me están contando una historia que es textual. Es la historia de un hipopótamo que Dios lo manda al desierto, le está incómodo, le pide orilla al agua y entonces llegamos a toda esta situación. Pero cuando uno lo interpreta, el texto quiere enseñarnos algo. Y es que si nosotros tenemos un problema con una orden que nos dieron, debemos acercarnos a quien nos dio la orden y explicarle nuestro problema para resolverlo. Es decir, los problemas se pueden resolver conversando. Y ahí sí tenemos completo lo que se nos pidió en las instrucciones y lo tenemos bien. Ahora espero que se den cuenta bien también de lo que es el tema en específico y de lo que es lo connotativo y lo denotativo. Tenemos todo esto marcado y nos vamos a las preguntas. Es largo porque se requiere que uno desarrolle además la atención, la concentración. La acción principal del texto entonces, ¿a qué se refiere? Y ya la marcamos arriba, por la distribución que hace Dios de los animales. De ahí surge todo. ¿Por qué estaba insatisfecho el hipopótamo? ¿Porque en las sabanas y praderas no había peces? No, porque él se comprometió a que no iba a comer peces, por lo tanto no es el tema. ¿Porque en las sabanas tenía calor y lo picaban los mosquitos? Sí, dice que tenía calor y lo picaban los mosquitos, que estaba rojo como una salchicha. No tenía las mismas características del elefante, él nunca se comparó con ellos. ¿Las praderas y las sabanas no satisfacen su apetito? No. Es porque lo picaban los mosquitos. Y eso está aquí, fíjense. Lo vamos a mirar porque uno siempre que contesta debe ir al texto y verificar. Tras soportar los ardores solares sobre su piel, hinchado como una enorme salchicha con las picaduras de los mosquitos, fue equivoco a donde el padre. Pregunta siguiente. El texto se organiza en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. O sea, siempre que uno escribe un texto, lo redacta, lo analiza, se da cuenta que tiene eso. ¿Cuál de las siguientes es la introducción? O sea, ¿cómo se nos presenta el tema? ¿Todos los hipopótamos se alimentan de hierbas? Eso ni siquiera es una introducción, es una afirmación, ¿se fijan? El hipopótamo soporta el ardor del sol sobre su piel, eso está en el desarrollo. Después que se llevó a cabo la acción, nosotros ya sabemos que la primera acción fue la que hizo Dios. Solamente faltaba el destino del obeso equivoco, ese es parte del desarrollo. En Swahili, el hipopótamo se llama equivoco, por ser representativo de las características del hipopótamo. Y lo que sí sabemos es que esto estaba en la introducción, porque ¿cuál de estas opciones corresponde a la introducción? O yo le pondría, para que quedara muy bien escrita, es parte de la introducción. ¿Se fijan? Y queda mucho más clarita la pregunta. ¿En qué párrafo aparecen diálogos? Los diálogos cuando los personajes conversan entre ellos. Dice 1, 3, 5, 6. Miremos. El 1 y el 2 no, porque ahí estaba la introducción. El 3 no tiene diálogo. El 5 no tiene diálogo. Y el 6 sí tiene un diálogo. Soy demasiado gordo. Ese guión me indica que hay un diálogo. Por lo tanto, yo marco el párrafo 6. ¿En qué momento los personajes hablan de sus sentimientos? Cuando el narrador dice que ha contado una historia, no habla de los sentimientos. Los sentimientos es lo que uno siente, está triste, feliz, cómodo, incómodo. Kiboko conversa con su creador para que lo envíe a los ríos.
Ahí yo creo que sí, porque Equivoco le dice que le picaba mucho, que estaba hinchado, le está dando a entender que se siente mal. La voy a marcar de momento, pero igual tengo que mirar las otras. El padre le dice a Equivoco que si cumple su promesa lo dejará vivir en los ríos. No dijo cómo se sentía el creador, por lo tanto no. El narrador afirma que el relato lo creó un gran observador. Eso es una afirmación. No está expresando sentimientos. Veamos Equivoco entonces, si expresó sentimiento en esa parte. Soy demasiado gordo para vivir en las tierras secas, el agua me libraría de peso, me defendería de los mosquitos. Señor, envíame a los ríos y a los lagos. Hasta las exclamaciones implican emociones. Por lo tanto, esa parte corresponde a la respuesta correcta. ¿Quién es el personaje principal? Y entendemos que es el hipopótamo, equivoco, porque de él se trata el relato, él es el que tiene el problema, él tiene que solucionarlo. El padre está en la introducción, pero el personaje principal es Kiboko, porque a él le ocurre todo y el padre a él le tiene que solucionar el problema. El que tiene el problema es el personaje principal. ¿Y qué valor es central en el relato de acuerdo a lo que hemos conversado? ¿El creador no escucha? Sí, sí escuchó, pues, porque escuchó a Kiboko. ¿Es un derecho exigir lo que queremos? ¿Es un derecho exigir? Siempre debemos cumplir nuestras promesas. Las historias son creativas y explican muchas cosas. Aquí tenemos dos posibilidades. El problema es que exigir a mí me hace ruido, porque uno, dijimos arriba, era conversar, no exigir. Pero hay otro valor que es central, que hay que cumplir las promesas, porque equivoco, por eso no empieza sus ceses, para demostrarle al Señor que él había cumplido su promesa. Por lo tanto, esta es la correcta. La de arriba pudiera haber sido, se hubiera dicho que siempre que tengamos un problema debemos conversar para solucionarlo. Ahí habría sido correcta. Pero exigir no es conversar, es imponerse por la fuerza, ¿se fijan? Por eso el cumplir la promesa sí es un valor central. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado el texto, que hayan comprendido todo y hayan aprendido un poquito de conceptos también, porque en enseñanza básica se trabajan bastante. Si les gustó, comenten para que yo sepa que les gustó y siga trabajando de esta forma. Y si quieren saber algo en especial, me cuentan en los comentarios. Suscríbanse porque las primeras clases son solamente para los que... Suscríbanse porque las primeras clases son para todos, pero después de la quinta clase va a ser solo para las personas que están suscritas. Así es que les espero y deseo que les vaya muy bien y saquen muy buenas notas.